Bueno, muy bien. Hoy el Señor nos ha regalado una palabra bien hermosa. La he titulado El plan de Dios para la familia. El plan de Dios para la familia. Y hay un texto bíblico como base que es el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Y dice la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. Y el verso 28 dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces miramos, mi amada iglesia, que el plan de Dios para la familia es un plan bien hermoso. Desde la creación del hombre, el propósito de Dios ha sido la bendición y el bienestar pleno del ser humano, a través de la constitución de la familia como el eje central de la humanidad. El Señor siempre ha querido dar una bendición grande y plena para cada uno de nuestros hijos. Con la aplicación de algunos principios claves a la luz de la palabra de Dios, usted y yo, mi amada iglesia, podremos establecer una familia que glorifique al Señor y que a su vez esa familia le permita ser una familia feliz. Diga ya en su corazón, diga a la persona que está al lado, yo quiero ser una familia feliz, porque Dios me ha hecho para que yo sea una familia feliz. También el plan de Dios es que haya una plenitud de alegría en la familia, que haya una plenitud de paz en la familia, que haya una abundancia de gracia y del favor de Dios para todos aquellos que le aman a Él y que le buscan con un corazón sincero. Es importante entender, mi amada iglesia, que si el hombre acatara los principios establecidos por Dios para la familia, las familias no estuvieran en estos días pasando tanta necesidad, no habría tantas dificultades, no habría tanto dolor, no habría tanta enfermedad, no habría tanta miseria en esta tierra, no habrían tantas tristezas y no habrían tantas desdichas y no habrían tantos engaños. Amén. Escuche esto, vuelvo y se lo repito, si el hombre, si las familias acataran los principios establecidos por Dios para la familia, no habría tanta tristeza en esta tierra, no habría tanta necesidad, no habrían tantas dificultades, no habría tanto dolor, no habría tanta enfermedad, no habría tanta mentira, tanto engaño, tanta mentira en las parejas, tanta mentira en el corazón del hombre. No habría eso sencillamente, ¿por qué? Porque el hombre ha violado los principios de Dios, los principios que Dios tiene establecidos para poder fundamentar y nosotros podamos levantar una familia como Dios quiere, una familia feliz. Amén. Entonces escucha esto, iglesia, escucha esto, el matrimonio no es una idea de Dios, perdón, no es una idea del hombre, el matrimonio es la idea de Dios. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio es la célula que sostiene ya en pie a la sociedad, en la familia, ¿ya? El matrimonio no es una idea del hombre, es una idea de Dios, porque es la célula que sostiene de pie a la sociedad. Lo que sostiene una sociedad es una familia, y cuando no hay una familia establecida, cuando no hay una familia pues bien fundamentada en los principios de Dios, esa familia se va destruyendo. El demonio ha trabajado fuertemente para destruir las familias. El demonio está trabajando fuertemente para destruir los hogares, porque a él no le conviene que hayan hogares bendecidos.
porque Él vino a matar, Él vino a hurtar, Él vino a destruir, y a Él no le conviene que hayan hogares fundamentados en los principios de Dios, porque Él sabe que cuando hay un hogar fundamentado en los principios de Dios, Él ya no tiene nada que hacer ahí dentro de ese hogar. Amén. Si Él logra destruir un hogar, escúcheme bien, si el demonio logra destruir un hogar, ya destruyó una familia, destruyó a un padre, quitó la cabeza del camino, sacó a una esposa del camino, y por ende, ¿dónde quedaron los hijos? Los hijos quedaron en las manos del demonio, porque los hijos que se levantan sin padres no son los mismos hijos. Si nosotros miramos las estadísticas, los grandes delincuentes y las personas que han sido tremendas pues en el transcurso de la historia, han sido hombres que se formaron sin un papá y sin una mamá a su lado que los ayudara a fundamentar en los principios de Dios. Hace 30 años, escúcheme esto, hace 30 años, de cada 500 matrimonios solamente se destruía un solo matrimonio. Hoy, en el año 2020, 30 años después, el 80% de los matrimonios están destruidos. Y el 20% de los matrimonios están que se destruyen. Escúcheme bien, el 80% de los matrimonios de hoy en día están destruidos. Y el 20% de que queda, esos 20 están que se destruye, incluyendo los hogares de aquellas personas que dicen ser creyentes o cristianas o seguidoras de Dios. Pongámosle atención a eso. El demonio está trabajando fuertemente en el seno de los hogares, en el corazón de las familias, en el corazón de los hombres, porque a ese individuo no le conviene tener una familia que se levante bajo los principios de Dios. El verso 28 del Génesis dice, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo? Los bendijo. Palabra que del Señor fue el que organizó, el que estableció ya el primer matrimonio. Él fue el que bendijo a Adán y Eva, Él fue el que le dio la bendición, Él fue el que casó a Adán y Eva y les dio una misión bien especial. Escúcheme esto, les dijo, fructificados y multiplicados, y llenen la tierra y sojuzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tremenda bendición que el Señor hace aquí en esto. El Señor celebra el primer matrimonio, les da una misión, les da una orden y les da también la bendición. Les dice, señoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tres cosas bien importantes a tener en cuenta aquí en este texto bíblico. Primero, dice fructificado. Y fructificar quiere decir que produzcan un buen fruto para Dios. Aquí está la clave, escúcheme, iglesia que me está mirando. La clave de poder levantar un matrimonio, una familia, como debe ser, la da el texto bíblico, que lo primero que el Señor dice es fructificados. Es decir, que produzcan un excelente fruto espiritual para Dios. Y si nosotros miramos el libro del Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, ahí está la clave, porque el Señor dice lo siguiente, dice, mas el fruto del Espíritu Santo, diga Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros miramos, la palabra me enseña de un solo fruto. No son varios frutos, es un solo fruto, porque la palabra habla en singular, dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Es decir, que cuando en el corazón mío
está el amor de Dios, cuando en mi corazón está el Espíritu de Dios verdaderamente, entonces debe estar el fruto de Dios, que es el amor. Y cuando en mi corazón hay amor, entonces hay gozo. Cuando en mi corazón hay amor, hay paz en mi corazón. Cuando en mi corazón está el amor de Jesús, hay paciencia. Cuando en mi corazón está el amor de Dios, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza, y la palabra dice que contra tales cosas no hay ley. Es decir, en otras palabras, que para pelear se necesitan dos. Y si en tu corazón está Jesús, en tu corazón está el amor de Dios, y así tu esposa, así tus hijos, así la persona allá afuera, o así alguien quiera venir a formar pleito contigo, tú no vas a pelear con esa persona, porque en usted y en mí está el fruto del Espíritu Santo. Amén, entendamos esto bien hermoso. ¿Por qué los hogares se están destruyendo? Porque no está el amor de Dios en el corazón de la persona. Lo que hay allá en el corazón del hombre es un amor pasional, un amor terrenal, un amor humano. Entonces por eso es que hoy el ser humano ama, más tarde ya no ama, hoy se casa prometiéndole muchas cosas a la persona. Los hombres y las mujeres se casan con muchas ilusiones, con muchos sueños por cumplir, pero en la medida que ese amor humano se va acabando y vienen los maltratos, entonces es donde comienza el diablo a hacer estragos en los hogares, y llega el momento en que ya no se tolera el uno con el otro. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios. Muchas veces nosotros decimos que sí creemos en Dios, que sí está el amor de Dios, pero solamente lo tenemos de dientes para afuera, porque allá adentro, en el corazón de nosotros, no está el amor de Dios. Si existiera el amor de Dios, no estuvieran tantos hogares destruidos hoy en día como hay destruidos. Entonces, la palabra hoy nos enseña algo bien hermoso. Dijimos que el plan de Dios para la familia es un plan perfecto. Dios quiere bendecir la familia. Dios quiere bendecir sus hijos. Dios quiere bendecir los hogares. Dios quiere bendecir las parejas. Pero hay una condición especial para que lo demás pueda venir. Y esa condición bien especial para que lo demás pueda venir es que yo debo demostrar un buen fruto espiritual para Dios. La palabra dice que de la abundancia de mi corazón habla la boca. Cuando alguien es vulgar, cuando alguien es soberbio, cuando alguien es grosero, cuando alguien maltrata a alguien, en esa persona, eso es lo que hay allá en el corazón. Hay vulgaridad, hay maltrato, hay celos, hay contienda, y por eso es que eso es lo que muestra la persona. Pero cuando está el Espíritu de Dios en el corazón de nosotros, cuando está el amor de Dios en el corazón de nosotros, entonces de nuestro corazón debe salir amor. Debe salir esa tolerancia, debe salir esa mansedumbre, debe salir esa templanza. Esa templanza es ese don que Dios nos da de nosotros poder manejar las cosas que se nos presenten sin estar alterándonos y sin estar formando problema por todo. ¿Por qué? Porque esa es la templanza que nos da el amor de Dios en nuestro corazón. Amén. Qué bendición por esto. Entonces, ¿por qué los muchachos hoy en día hay tanta rebeldía en los muchachos? Porque se criaron en un hogar mirando a una pareja, a un papá llegar borracho a la casa, crecieron mirando a un papá maltratar a la mamá, crecieron mirando a un papá ser vulgar, a ser grosero, a hacer esto, a hacer aquello. Entonces dígame usted cómo quiere que nosotros vayamos a exigirle a nuestros hijos que se comporten bien si nosotros no nos comportamos bien. Entonces ese es el propósito principal de Satanás. Satanás está trabajando fuertemente en las familias. Satanás está trabajando fuertemente en los hogares para destruir los hogares. Y como él no puede presentarse, escúcheme bien esto,
Como Satanás no puede presentarse con cachos y con cola y con un trinche porque lo van a identificar, entonces él a quien utiliza al mismo ser humano. Utiliza la religión, utiliza las falsas doctrinas, utiliza la cantina, utiliza las drogas, utiliza el adulterio, utiliza la fornicación, utiliza el pleito, utiliza los celos, utiliza todo aquello que habla el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Él utiliza todos esos elementos para poder destruir las familias. Ahora es por ese lado. También utiliza los legisladores de esta nación. Porque uno de los propósitos al destruir la familia es desintegrar la idea del matrimonio. Dijimos inicialmente que el matrimonio no fue una idea de Dios, del hombre, perdón, fue una idea de Dios, porque Dios lo que quiere es tener matrimonios bendecidos y familias bendecidas. Pero como a Satanás no le conviene tener familias bendecidas ni matrimonios bendecidos, entonces quiere desfigurar ese término de familia y ha utilizado y está utilizando en las naciones a los legisladores de nuestra nación. Entonces, por eso es que aparece el senador, aparece aquel legislador que presenta un proyecto de ley donde dice que casarse un hombre con otro hombre no es pecado porque esos son los derechos que tienen las personas. Presenta un proyecto de ley donde dice que fumar marihuana eso es normal porque si no se hace está violándole los derechos a las personas. Un día escuché por ahí de alguien que iba a presentar un proyecto de ley para que los hombres no tuvieran una sola esposa, sino que tuvieran mínimo 2 esposas y de ahí para arriba las que pudieran conseguir. Entonces imagínese usted esto, ¿quién lo presenta? Un hombre utilizado por Satanás para presentar una serie de leyes para que se legislen y se aprueben con tal de destruir, ¿qué cosa? La familia. Entonces, cuando se destruye una familia, se destruye todo, porque si se destruye una familia, se destruye la sociedad. Y por eso es que la sociedad hoy en día está como está. ¿Por qué estamos pasando por esta situación? Esto que está pasando no es mucha cosa, esto es simplemente una pequeña represión de parte de Dios para que el ser humano de pronto entre en razón y diga, hombre, hay que buscar de Dios. Pero lo que viene son cosas grandes y lo que viene son cosas peores. Entonces Dios hoy nos dice, yo estoy buscando familias para bendecirlas. Yo estoy buscando hogares que se quieran dejar bendecir. Yo estoy buscando hombres y mujeres que se quieran dejar bendecir y que quieran levantar unos buenos hijos en bendición. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 28. Los peros de Dios, yo lo llamo los peros de Dios, porque Dios siempre tiene un pero para poder bendecirme. Él dice, si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios, para poner por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, entonces estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Cuál es el pero? El pero es que tenemos que oír atentamente a la voz de nuestro Dios para colocar por obra los mandamientos que Él nos da, y ahí sí las bendiciones me alcanzarán, me perseguirán y me alcanzarán. Y dice, bendito serás en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito al entrar, serás bendito al salir, serán benditos tus hijos. Escúcheme esto, dice, benditos serán tus hijos. Y bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto del vientre de sus animales, benditos serán sus ganados, bendita será su labranza. Y hay una bendición en términos generales de parte de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la condición? Oír atentamente a la voz de Dios. ¿Cuál es la condición para Dios poder bendecir y tener unos hogares bendecidos en Cristo Jesús? Que demos un buen fruto espiritual, porque es que si yo no doy un buen fruto espiritual, mis hijos mañana más tarde van a crecer en su corazón teniendo lo que yo les sembré, lo que ellos vieron en su casa. Entonces el Señor dice, multiplicados, fructificados
y multiplicados y señoreen la tierra. Entonces ya miramos el primer punto. El primer punto es que tenemos que dar un buen fruto. Cuando el Señor dice, cuando ustedes hayan dado un buen fruto espiritual, cuando ustedes anden agarrados de mi mano y anden guiados por mi palabra, cuando mi palabra sea esa linterna que alumbra el camino de ustedes y que la alumbra los pies y alumbra su caminar, entonces ahí sí, multiplíquense, tengan hijos. ¿Para qué? Para que cuando esos muchachos vayan creciendo, usted les enseñe mi palabra. El Señor dice que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos su palabra. En el camino, fuera del camino, cuando estemos caminando con ellos, dice que nosotros debemos enseñarles la palabra antes de acostarnos, al levantarnos, y que aún en los linteles de nuestra casa, en las paredes de nuestra casa, dice que nosotros debemos colocar textos bíblicos para que ellos se los vayan grabando. Entonces no es lo mismo colocar dos muchachos. Un muchacho que ha sido levantado en un hogar cristiano, en un hogar santo, en un hogar apartado para Dios, y colocar un muchacho que no ha sido formado en estos principios. Usted va a ver una diferencia bastante grande en esos dos muchachos. Entonces Dios no se equivoca, Dios es bueno y Dios tiene esto establecido aquí en la palabra no por un capricho de Él, es porque Él quiere bendecirnos. La bendición está, las promesas están. Y entonces a veces la gente se pregunta, dice, ¿por qué no viene la bendición a mi casa si yo oro, si yo pido, si yo hago, si yo esto y aquello? Toda la vida he vivido en escasez, toda la vida he tenido estos problemas sencillos, porque es que nos está faltando aplicar el principio de Dios. Y el principio de Dios es, si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios para colocar por obra mis mandamientos, entonces ahí sí vendrá la bendición. Amén. El libro de Josué dice que se esfuerce, le dice a Josué el Señor, esfuérzate y sé valiente. Dice, no te preocupes, yo estaré contigo, pero esfuércese y sea valiente, no te salgas de mi palabra, ni a la izquierda ni a la derecha, y entonces cuando usted haga eso, todo te saldrá bien. Los peros de Dios. Grábese ese pedacito, los peros de Dios. Es muy fácil muchas veces nosotros reclamar las promesas. Señor, bendígame, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello. Yo reclamo estas promesas. Pero si nosotros no nos escaneamos nuestro corazón y miramos en qué estamos fallando, ahí nos vamos a quedar reclamando las promesas y nunca van a llegar, porque el pero de Dios es que yo tengo que ser una persona santa para Dios y tengo que levantar un hogar bajo unos principios de Dios para que ese hogar pueda ser bendecido. ¿Cuántos están hasta aquí? Digan amén allá en su corazón. Amén. Multiplicados, tengan hijos. Y luego dice, para terminar, dice señoread. Entonces dice el verso 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Sojuzgarla quiere decir gobernar, quiere decir enseñorear, quiere decir que usted y yo fuimos creados para regir sobre la creación de Dios. El Señor está diciendo también que Él nos concede el derecho de utilizar para nuestras necesidades los recursos de la tierra. Mediante las labores, utilice la agricultura, utilice la minería, utilice las investigaciones, utilice la geografía, es decir, todo lo que Dios creó en esta tierra bajo el cielo es para que usted y yo tengamos el beneficio de ella. Amén. Y ya para terminar, concluyo con esto. Estamos hablando de que el propósito de Dios para los hogares es que sean unos hogares bendecidos. Y yo termino ya con esto. El libro de los Efesios, en el capítulo 5, Efesios 5, 18 al 20, dice lo siguiente.
Dice, no se embriaguen con vino, porque en el vino hay disolución. Dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo y hablen entre ustedes cosas bonitas. Hablen entre ustedes con salmos, hablen entre ustedes con himnos, hablen entre ustedes con cánticos espirituales, hablen entre ustedes cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en todas las cosas. Entonces, qué bendición por esto, qué bendición por esta enseñanza. Dios quiere bendecir nuestros hogares, pero también Dios tiene unas condiciones para bendecir nuestros hogares. Y el Señor dice, miren cómo hablan. Miren qué cosas salen de su boca para con la otra persona. En estos días debe ser bastante difícil para aquellas personas que no están acostumbradas a estar a todo momento pues juntas. Las personas que ya estamos acostumbradas a eso se nos ha hecho una bendición porque ha sido de gran aprecio todo esto que está pasando. Yo siempre he dicho algo, los problemas no son problemas, los problemas, las pruebas son una bendición. Gracias a Dios por los problemas, gracias a Dios por las dificultades. Escuche esto, porque si no fuera por las dificultades, si no fuera por los problemas, usted y yo no estuviéramos en este momento buscando de Dios. Porque cuando la gente vive en su pleno furor, en su plena bendición, cuando no tiene necesidades, cuando no tiene problemas, claro, gloria a Dios, qué bendición por todo. Pero la piedra, el oro, se prueba en el momento que es pasado por la candela. El ser humano se prueba en el momento de la dificultad. El corazón del hombre es probado en el momento de la necesidad. Y si ese hombre resiste, entonces gloria a Dios por el problema, porque ese problema me está ayudando a ser una persona diferente. Hablen cosas bonitas, díganse cosas bonitas. La respuesta áspera hiere el corazón de la persona, pero una respuesta sabia, una respuesta con calma, es una respuesta diferente. No nos hiramos el corazón por cualquier cosa. Meditemos en las cosas de Dios. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Les deseo